Bueno, todos los creyentes, toda persona que inicia el caminar con Dios, desea caminar fielmente con Él, ¿cierto que sí? Cuando empezamos a caminar con el Señor, deseamos conocerle, deseamos ser constantes, deseamos aprender más y más, oírlo, tener experiencias con Él, no solamente de aprender cognitivas, sino sobrenaturales. Realmente es un anhelo, es una pasión. Y es algo que Dios por eso nos dice en su palabra, que Él desea que vivamos siempre en el primer amor. Porque en el primer amor hay esa actitud de estar siempre anhelante de Él. Sin embargo, a pesar de que todos los que iniciamos un día deseamos ser fieles al Señor, a veces no todo el mundo puede permanecer fiel. Podemos haber tenido temporadas donde no pudimos o no fuimos fieles, o alguien no fue fiel. Y la persona, aunque desea de buena manera ser fiel al Señor y vivir de acuerdo a su voluntad, siente en su corazón frustración, desilusión, desaliento. Por ejemplo, una persona que ha caído en infidelidad a su esposo o a su esposa, es decir, solamente en su cabeza, cuando tiene un momento de tensión o sencillamente una confrontación en su casa, promete, nunca más, yo no lo vuelvo a hacer. Pero con el tiempo vuelve a suceder. Una persona que se emborracha, pero desea caminar con Jesús, también anhela lo mismo, no deseo hacerlo más. Y se promete a sí mismo y aún a otros, no, esta es la última vez. Pero nuevamente, más adelante, vuelve a suceder. Y así sucesivamente, el que roba, el que miente, el que vive vidas con descuido, en ciertos momentos cae en esa situación de sentirse frustrado, desalentado. Yo no puedo ser cristiano, no soy capaz. Se mira a sí mismo y siente, no, Dios la perdió conmigo. Dios realmente se equivocó, de pronto yo no soy la persona adecuada para ser cristiano. Pero resulta que si Dios te llamó y si Dios me llamó, es porque Él tiene un propósito con cada uno. Amén. Nos preguntamos, ¿por qué entonces sucede eso? Si todos deseamos conocer al Señor y avanzar y crecer, vienen esos tiempos donde no soy capaz y donde caigo en desilusión, desaliento, desánimo y otras cosas me llaman más la atención. Entonces, qué bueno preguntarnos, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de todo eso? De esos pensamientos negativos que empiezan a llegar, de esa atracción por cosas antiguas o que otros viven y que yo quisiera vivirlas también. Si yo ya conozco al Señor, si Él ya me llamó, ¿por qué caigo en esto? Entonces, ¿cuál es la causa de haber vivido, por ejemplo, vidas con pasión y fuego y luego de caer? ¿Cuál es la causa? Es lo que el Señor nos pregunta hoy. Pues le voy a hablar del mundo, de la carne, y le voy a hablar también tres enemigos que tenemos todos: el mundo, la carne y el diablo. Pero cuando una persona entrega su corazón a Jesús de verdad, el diablo no tiene poder sobre el cristiano, si es firme. El mundo está ahí alerta todo el tiempo ofreciéndonos tantas cosas, pero hoy te voy a hablar de la carne. Diga, la carne está en mí. Póngase la manita acá. Diga, la carne está en mí. La carne está en cada uno de nosotros. ¿Desde cuándo? Desde que tú fuiste concebido en el vientre de tu mamá, vino esa naturaleza de pecado a la vida de todos los seres humanos, de toda persona. Y todos caminamos, empezamos a crecer con esa naturaleza de pecado. Pero un día, al venir el Señor Jesús, de corazón entregamos nuestro corazón, Él mismo viene y despierta tu espíritu, y mi espíritu que estaba muerto en el campo espiritual lo despierta y nos prepara para caminar con Él. Entonces, ¿qué trae a tu vida? Una nueva naturaleza, la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Entonces nos preguntamos, si yo hace tanto tiempo que soy cristiano o cristiana o estoy caminando con Dios y escucho de Él, ¿por qué a mí me pasa eso? Que tengo momentos de fuerza y momentos de decaimiento, o que tengo tiempos de perseverar, pero ya después se me quitan las ganas. ¿Qué será eso? Sencillamente Dios nos llama hoy
a automirarnos y a examinarnos cada uno, a ver cuál de las dos naturalezas nos está gobernando. ¿Cuál es el título del mensaje esta mañana? Miremoslo a ver. ¿Cuál es el título del mensaje de hoy? ¿Qué te gobierna? Ese es el título del mensaje. ¿Qué te gobierna? ¿Cuál naturaleza te gobierna a ti y cuál naturaleza me gobierna a mí? Amén. Dile al que está al lado, ¿qué te gobierna? Qué bueno, entonces, automirarnos y cada uno examinarnos. Por esa razón, debemos mirar el texto de Gálatas 5, versículos 16 y 17. Gálatas 5, versículos 16 y 17, dice el Señor. A ver, leámoslo juntos. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Volvemos a mirarlo. Digo, pues, andad en el Espíritu. ¿Cómo quiere Dios que tú y yo andemos? Diga, en el Espíritu. Guiados por el Espíritu. ¿Cuál? Por el Espíritu Santo que ha venido a despertar tu espíritu. Entonces, Él ha despertado ya tu corazón y ha traído una nueva creación a tu corazón. Pero no se ha despegado, porque eso depende de cada uno de nosotros. Despega, crece o se queda enanito o se queda enana la persona espiritualmente. Depende de ti y depende de mí. Dios nos capacita para saber disponernos. Dice la palabra de Dios, no anden en la carne, anden en el Espíritu. No satisfagan todos los deseos que aparecen. Los seres humanos fuimos levantados con deseos. Y todo ser humano tiene deseos. La cuestión es quién dirige esos deseos, mi carne o el Espíritu. Entonces, dice la Biblia, el deseo de la carne siempre estará en contra del Espíritu. No quiero que ores, no quiero que busques a Dios, no quiero que vayas a la iglesia. Esa es la carne. Hoy tienes excusas para no ir, hoy tienes excusas para dormir esta tarde. No te levantes a hablar con Él. Ese es el deseo de la carne, que va en contra de ¿qué? Del Espíritu, porque el Espíritu sí quiere que tú busques su presencia, que escuches a Dios. Entonces dice, por eso hay una pelea interna. El Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, dice, para que no hagan lo que ustedes quieren. Y a veces podríamos pensar, bueno, solamente es el Espíritu Santo ahí presionando para que uno no caiga en el error. Pues el Espíritu Santo me hablaba y me hacía ver. Son los dos. Al que tú le des más gobierno, ese es el que gobierna. Si tú le das espacio a la carne, ella gobierna, aunque es débil. Amén. Entonces vamos a meditar esa palabra y que sea el Espíritu de Dios hablando a nuestro corazón. ¿Qué nos dispone hoy? ¿A qué nos llama Dios hoy? A abrir espacio para que la nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, realmente se desarrolle y crezca en cada uno de los que creemos en Jesús. Porque si tú crees en Jesús y has entregado ya tu corazón a Él, ya hay en ti una nueva naturaleza y hay un espíritu que está listo y que está despierto y está dispuesto por Dios mismo para que tú empieces a crecer y que esa nueva criatura que Él puso en ti porque has creído en Jesús se siga desarrollando y la otra empiece a debilitarse. Amén. Entonces creo que vamos entendiendo por qué a veces tenemos ciertas reacciones, por qué a veces, ¿qué me está dominando más hoy? ¿Qué me está guiando más hoy a mí? ¿Por qué estoy decidiendo así hoy? ¿O no? Pero allá tu corazón también te está hablando, si caminas con Él. Amén. Entonces, digamos esto, la santificación, Dios quiere en ti y en mí, en la medida que venimos a Jesús, cada día viene una santificación en tu interior y en mi interior, es decir, una transformación de esa naturaleza va siendo menguada. Por eso, como decíamos cuando adorábamos, decíamos en un momento de oración, entonces debemos tomar la cruz y seguirlo. Tomar la cruz, venir al sacrificio. ¿Para qué llevó Jesús la cruz? Para ir al sacrificio por ti y por mí. Él te dice, toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso?
bienaventurado el que va entendiendo esta palabra, porque en la medida que lo vamos entendiendo realmente crecemos. Si solo se oye no crecemos, pero si tú la empiezas a recibir en tu corazón, crecemos todos. Amén. Entonces nos llama el sacrificio diario de venir a Él. ¿Para qué? Para morir. ¿A qué? A mí. ¿A quién eres tú normalmente? Aquella niña, aquel niño que creció un día con sus deseos, afanes, formación, cultura de familia y todo. Aquellas cosas que no sirven, que fueron implantadas y otras que se levantaron en nosotros, tienen que ir muriendo en la presencia de Dios todos los días. Por eso dice, trae tu cruz, toma tu cruz y sígueme. Amén. Quien no siga a Jesús no es cristiano. Quien no siga a Jesús, quien no tome su cruz cada día, pues ¿cómo muere? Así mismo, para que esa nueva naturaleza tome dominio. Entonces, Dios quiere que hoy nos decidamos abrir espacio para que esa naturaleza divina tome dominio en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el espíritu que está despierto en ti, Dios quiere que Él controle todo lo tuyo. Controle tu mente, tus pensamientos, tus emociones, mis emociones, controle tu lenguaje, mi lenguaje, nuestras decisiones, todo. Él quiere controlar tu vida. Así como Él se dio todo, espera que tu vida sea de Él toda y ser controlado por su Espíritu, por Él mismo a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, damos espacio. Diga, ¿y cómo hago para que esto se dé? Para dar espacio a Dios. Tener una relación con Él diaria. Eso es fruto, trae ese fruto de que va menguando la naturaleza de pecado y aumenta la naturaleza divina. Va en fuerza, va en crecimiento. Teniendo una relación diaria con Él, alimentándonos a diario con la palabra de Dios. A diario. Normalmente, si tú te das cuenta, el ser humano en general se alimenta de todo lo que pasa en la tierra, de lo que oye, de lo que ve, pero si no se dispone a, bueno, voy a alimentar mi espíritu que nadie ve, pero que es real y que es eterno. Voy a alimentarlo, decido cuidarlo, decido cuidar mi interior. ¿Eso lo hace quién? Cada uno. Nadie lo puede hacer por otro. Es una decisión personal. Amén. Entonces, Dios quiere que de esa manera todos vayamos creciendo, vayamos muriendo a lo viejo y seamos, realmente empiece a manifestarse la nueva creación que Dios ya puso en ti, la nueva criatura que Él ya puso en ti. Porque a veces nos quedamos con el tiempo y si descuidamos la relación, sigo siendo la misma persona, me siento como igual. No, Dios no quiere eso con tu vida. Dios quiere que tú y yo vivamos el propósito para el cual nos creó. Dile al que está al lado, Dios quiere que el propósito que Él tiene contigo se establezca. Bueno, pero con más ánimo. Dios quiere eso. Dios quiere eso con cada uno. Así seamos esposos o esposas, los que ya somos casados. Dios tiene con cada uno un propósito. Y tiene propósitos especiales con cada persona y con algunos de una manera superior, porque tiene llamados específicos para ciertas cosas también. Pero todos somos llamados a ser hijos obedientes, no solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Amén. Entonces, diga conmigo, esa naturaleza divina crece en la medida que yo tenga una relación personal con Jesús, me alimente de su palabra y practique lo que Él me está enseñando. Así, la naturaleza divina toma dominio y empieza Él mismo a ayudarte a ser autovigilante de tu propio caminar. La gracia de Dios, entonces, te capacita a ti para decidir hacerlo. Determino hoy que voy a buscar la presencia de Dios. O determino hoy ir al templo, o determino hoy ir al partido de fútbol, o determino hoy ir a tal parte y no voy a la iglesia. Cada uno, Dios nos dio libre albedrío y voluntad, pero caminando con Él nos da esa fuerza para decidir caminar con Él y hacer morir la carne. Amén. Diga conmigo, amén. Efesios 4, 22, 24 dice la Biblia. En cuanto a la pasada, a ver, hablemos juntos la palabra.
en voz alta. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado, que está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo está el viejo hombre con el que como Dios nos encuentra? Viciado. Vicios, cosas feas. Hay en todo ser humano. Así nos encuentra el Señor. Dice, viciado conforme a los deseos engañosos. Todo ser humano crecemos con esos deseos que son incorrectos y que nos esclavizan y que nos alejan de Dios y que nos llevan a tomar decisiones incorrectas y después qué sufrimiento porque decidí mal. Pero decidí, ¿por qué? Porque no había quien me controlara espiritualmente. No le permití y mi carne es la que está decidiendo por mí. Amén. Entonces Dios por eso nos llama hoy, nos dice, despójense, quítense, vengan a mí en sacrificio y se despojan. Ahí es donde nos despojamos, quitamos los harapos, el olor a pecado en nuestra vida. Y su sangre allí nos limpia y nos pone su aroma también. Él mismo nos va envolviendo cada día. Amén. Digan amén. Nos envuelve con su presencia y va debilitando esos deseos que antes nos controlaron, que no podíamos. Alguien en su fuerza no puede decir, no, voy a dejar de ser bebedor, voy a dejar de ser vicioso, voy a dejar, sí, lo desea, pero solo no es capaz. Voy a dejar de ser pendenciero, voy a dejar de ser adúltero o adúltera. No somos capaces. En nuestra fuerza nadie es capaz. Necesitamos la ayuda de Dios. Dilo conmigo, necesito la ayuda de Dios. Amén. Solamente con su ayuda, la ayuda del Espíritu Santo, no de un Dios lejano, es un Dios que está vivo y que está aquí, que está en ti. ¿Para cuántos Dios está lejos? Dios, el reino de Dios, dice la Biblia, vino a la tierra a través de Jesús. Y viene a tu vida, vino a tu vida ya. Depende de ti, de mí, que el reino realmente se siga manifestando y tú lo percibas por donde vayas. La gracia de Dios y el favor de Dios viene sobre ti por causa de esa actitud y esa disposición para Él. Pero Él quiere que no olvidemos que la carne es uno de nuestros peores enemigos y no el peor, porque está dentro de la persona. Y uno es el que tiene que someterla y venir a Él todos los días para que realmente no se levante otra vez. Amén. Cuando se levanta y la persona se descuida, ¿qué pasa? Sucede lo que dice la palabra. Mejor hubiera sido que no me hubiera conocido. Uy, esa palabra me parece muy fuerte, muy tremenda. Mejor hubiera sido que no me hubieras conocido, a que me conozcas y me trates como cualquier cosa. Porque será como el perro que vuelve al vómito. O sea, el estado de la persona, si no quiere, después de haber oído al Señor, no quiere caminar con Él y descuida su caminar voluntariamente, ese es el estado, es peor que antes. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la carne es la que toma el control. Y Dios quiere hoy mostrarnos, hay un enemigo que acecha contra ti, contra mí todos los días, y es el deseo de pecar. Se llama la carne, se llama la naturaleza pecaminosa que está ahí en el interior de cada ser humano y que es la que hay que traer en sacrificio a diario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos entendiendo? ¿Cuántos vamos entendiendo? Pregúntale al que está al lado. Vamos recibiendo hoy la palabra. Diga, la vieja naturaleza se resiste a morir. Esa vieja naturaleza en ti y en mí se resiste, no quiere que tú busques a Dios, no quiere la palabra, no quiere nada con Él. Por eso dije al principio, bendigo y doy gracias a Dios por cada persona que está hoy acá. Porque a pesar de las temporadas, persiste, busca, es porque el Espíritu de Dios camina contigo y te sigue sosteniendo a pesar de. ¿Cuántos alabamos a Dios? Agradecemos a Dios porque es su bondad, pero también tu decisión. Tú estás tomando, permitiéndole a esa naturaleza que tome dominio en tu vida y por eso acatas la voz de Dios que te llama. Ven a la iglesia, ven a oír la palabra de Dios. Amén. Y Dios usa cualquier cosa para motivarnos también a venir. Pero en la medida que crecemos se vuelve tan fuerte que tú no aceptas ninguna excusa. ¿Por qué? Porque está dominando la naturaleza divina. Y aunque hayan invitaciones y cosas, tú dices después,
nos vemos más tarde, a tal hora, pero Dios está primero. Sales a un paseo, pero vas a un lugar, quieres oír la palabra, porque tienes esa naturaleza divina en ti que te atrae, te atrae al cielo, te atrae a Dios. Amén. Entonces bendigo a cada persona que viene de visita o que va de viaje y busca al Señor en el lugar a donde va. Amén. La vieja naturaleza, di conmigo, tiene que morir. Nos lo enseña el Señor en Mateo 26:41. Dice la Biblia, leámoslo juntos. Mateo 26:41, el mismo Señor Jesús nos lo habló claro desde el principio. Y ahí fue tan claro, dice la Biblia, juntos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez, velar. ¿Qué es eso de velar? ¿Qué es eso? Alerta, despierto, me miro a mí mismo. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo estoy hablando? ¿Por qué yo reacciono así? Eso es estar autovigilante. ¿Por qué yo le contesté a esta persona de esta manera? No. Hay alguien ahí que me ayuda a ver, ¡ojo! Tú no eres esa persona, ya no eres la misma de antes, ya no eres el mismo hombre viejo. El hombre viejo tiene que morirse. Al instante tú reaccionas y pides perdón. Te equivocaste. No te cuesta 3 días, 1 mes para pedir perdón. No, la naturaleza divina te hace reaccionar al instante, aunque la otra está luchando contra ti, pero si está dominando y gobernando con más fuerza la divina, ahí está el Señor ayudándote a ver las cosas. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Y dice, y orad. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque sin oración una persona cristiana se muere espiritualmente. Todos necesitamos orar. Así como el aire, siempre pongo este ejemplo porque es muy significativo para mí. Tomemos aire. ¿Qué haríamos sin respiración, sin aire? ¿Qué haríamos? ¿Qué pasa con el cuerpo? Se muere. Así es la oración. Es como el aire para el espíritu. Si no hay oración, nos morimos espiritualmente. Nos morimos. No lo planeamos, pero empieza a darse poco a poco. ¿Por qué? Por tantas ocupaciones y tantas cosas que todos tenemos. Si no pedimos la ayuda de Él para organizarnos, podemos empezar a morirnos y descuidar lo más importante que tiene un ser humano, y es su vida espiritual. Es el regalo, la riqueza más extraordinaria que un ser humano pueda tener. ¿De qué sirve, dice el Señor, ganar el mundo si pierden el alma? Hacer muchas cosas y tener muchas cosas. Sin Él no vale la pena. No trascenderá nunca si no es con Él. Amén. Entonces nos dice el Señor, tiene que morir la vieja naturaleza. Y Jesús mismo lo dijo ahí. Por favor, coloca el versículo, velad y orad. Mateo 26:41, para que no entréis en tentación. ¿Qué pasa si la persona no ora? Según dice esta palabra, entrará en tentación. ¿Quién trae la tentación? Dios. Dios nunca tienta a nadie, dice la palabra. ¿Quién nos tienta? El diablo, el mundo y la carne. Nos está tentando a ver cómo caemos de una manera u otra. No, pero como es la líder, como es el líder, como es el pastor, la pastora, no caen. ¿Cómo que no? Si uno es de carne y hueso, como cualquier otro. ¿Por qué perseveramos? Por ese lugar de sacrificio. Si no fuera por eso, yo hace rato estaría fuera del camino de Dios. Como era yo, como Dios me encontró, y volver a ser la de antes, o peor que antes, sería terrible. Terrible. No quiero ni pensarlo. Prefiero irme de esta tierra antes de apartarme del Señor. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, es necesario que entren en oración para que no entren en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Qué quiere decir eso? Diga, está listo. ¿Quién lo dispuso? Dios mismo. Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, Dios mismo dispuso tu espíritu para que estuviera listo para orar. El espíritu está listo, dígale al que está al lado, está listo de día y de noche para orar, para hablar con Dios, para lo de Dios, para lo espiritual, está listo. Pero ¿qué dice después? La carne es débil. Pero la carne, hay un pero, hay alguien que se cruza, que se contradice, que se opone. La carne es débil, pero escúchame esto, aunque la carne es débil, si alguien no la somete a diario, la carne lo tumba.
y lo mata espiritualmente. A la carne hay que resistirla a diario en la presencia de Dios. Traerla, porque la carne arrastra para esclavizar a la persona, la saca del camino, la debilita, intenta eso como sea, oponerse, distraerla de todas las formas, pero tú no tienes la misma conexión que antes. Ese es el deseo del enemigo y el deseo de la carne. La carne sabe, tengo que estar alerta. Esta persona va a entrar en ayuno, me opongo y empieza a crear cosas. Me dispongo a tener tantos días de ayuno, empiezo a obstaculizar. Una experiencia personal, intenta obstaculizar para impedirle a uno meterse con Dios. ¿Tú quieres meterte con Dios? Ay, se te viene a la cabeza tantas cosas para intentar dispersar esa búsqueda personal. Por eso dice el Señor, el espíritu está presto, está listo, depende de ti a quién le das el lugar, pero la carne está ahí lista también para poner excusas. No puedo, es que tengo esto, tengo aquello, para después, para más tarde, si me sobra el tiempo, sí. Dios, ¿tú entiendes? Sí, Él entiende todo perfectamente y sabe en qué lugar y en qué nivel cada uno caminamos. Por eso, por su misericordia, porque Él entiende que las excusas son de la carne, es que nos deja la palabra para levantarnos, confrontarnos y animarnos a seguir, a levantarnos otra vez, a no permitir que nos noquee definitivamente la carne y nos deje en la lona. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vayamos a Éxodo 29, 18, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Entonces Jesús mismo nos aclara, deben venir a la oración, deben venir a Él. Éxodo 29, 18 dice, quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Volvemos a leerlo, porque dirás tú, bueno, ¿y esto qué es? Quemarás todo el carnero sobre el altar. El holocausto de olor grato para Jehová es ofrenda quemada a Jehová. Amén. Entonces nos habla el Señor, quemarás todo el carnero. ¿Qué es eso? En el Antiguo Testamento, de continuo, Dios motivaba al pueblo para que le trajeran sacrificios de animales quemados. Y si recordamos la última prédica del pastor Julián, Salomón levantaba miles y miles y miles de carneros y de animales quemados delante de Dios como ofrenda agradable a Él. Pero si miramos por todo el Antiguo Testamento es de continuo esto. Los holocaustos en la presencia de Dios, ofrendas quemadas de animales. La grosura, dice la Biblia, era olor grato a Dios. ¿Saben lo que eso simboliza para hoy, para nosotros hoy? Todo eso es símbolo o era símbolo de lo que hoy Dios quería que tú y yo hiciéramos, que venir como holocausto, venir como sacrificio a diario en la presencia de Dios, para que en la medida que tú te doblas delante de Él y te rindes en todos los sentidos, entregas todo a Él, hablas con el Señor y lo oyes, reconocemos cuando fallamos y todo lo demás que el Espíritu de Dios mismo guía, huele a carne quemada en la presencia de Dios. El poder del Espíritu Santo fluye, va debilitando la carnalidad en ti y en mí, y la fuerza del Espíritu Santo empieza a levantarse de una manera superior. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que simboliza holocausto. Dios te dice en Romanos 12, venid a mí, traed tu cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable a mí. Todos los días, cada 8 días. Cada mes, cada año, no, todos los días, vengan como sacrificio vivo, santo, ese es nuestro sacrificio, venir a Él. No necesitas morirte físicamente para venir a Él y rendir todo, y lo que era carne se va muriendo ahí. Quien tenga una relación con el Señor intermitente, como las luces navideñas, pues no puede crecer, ni la carne se va a morir en esa persona. O la va a mantener sometida todo el tiempo, porque mientras vivamos, tengamos un cuerpo, esa carne está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos entendiendo esto. En Getsemaní el Señor le dijo a sus discípulos, a 3, los llamó y que les dijo, vengan y oren conmigo. ¿Con quiénes? ¿A quiénes llamó él? ¿Recuerdan eso? ¿A quiénes? A Pedro. ¿A quién más? A Juan y a Jacobo. A esos 3 discípulos dice la Biblia que eran más cercanos a él.
y los llama y les dice que oren con él porque él estaba en angustia como ser humano, sabía lo que venía y como humano sentía angustia de muerte, dice la palabra. Por favor, ayúdenme a orar. ¿Cuántas veces tú has pasado por luchas y dices, por favor, ayúdenme en oración en esto? Yo creo que a todos nos ha pasado eso, de pedir ayuda en oración por algo. Pues el Señor lo hizo. ¿Y qué vio él al ratico que volvió? Dormidos. Volvió 3 veces y las 3 veces están dormidos. ¿Qué muestra esto? Que la carne es débil. En ellos se ve claramente la enseñanza. ¿Por qué? Porque en ellos no estaba el Espíritu Santo, en esos 3 todavía. Veían al Espíritu Santo en acción, pero a través de Jesús. Pero todavía Jesús no había ido a la cruz, entonces el Espíritu de Dios no había entrado en ellos todavía. Lo veían en acción, sí, pero entonces ellos no podían orar ni entender lo que Jesús estaba viviendo. Y lo vemos ahí como continuamente dormidos. Y ahí cuando el Señor dice, bueno, ahora sí duerman ya llegó mi hora. No lo lograron porque la carne es débil. La carne no quiere orar y la muestra está en esos 3 discípulos en ese momento. Como no había espíritu en ellos, no lo lograron hacer, a pesar de que el Señor les había hablado. Amén. Entonces, Dios nos llama hoy a hacer morir el orgullo, a hacer morir el ego cada día en la presencia de Dios. Algo que no me guste, yo intento devolver. Algo que no me agrada y intento contestar. ¿Cómo reaccionamos ante las cosas que no nos gusten? No nos gustan. Podemos automirarnos en esas cosas, aún en medio de la propia casa, de la propia familia, cómo es la relación en pareja, padres e hijos, cómo, entre hermanos, cómo nos relacionamos. ¿Somos tan amables como quiere el Señor que seamos? ¿Nos hemos revestido de tanto amor para poder responder a algo que no me gusta con el mismo amor? ¿O utilizo palabras que golpean, palabras que hieren? No grité, no, pero dije palabras que no debía decir tampoco. Eso es carne. Cuando quiero devolver, cuando a todo le pongo excusa, cuando no quiero obedecer, eso es carne en mí, es carne en ti. Entonces Dios nos llama a automirarnos y a hacerla morir. Ahora la pregunta es, ¿estamos fortaleciendo el espíritu? Cada uno respondemos delante de Dios. ¿Tú estás fortaleciendo tu espíritu a diario? Hoy lo estás fortaleciendo, pero a diario lo estás haciendo. Es la pregunta del Señor. Alguien diría, pero es que estamos de paseo, o estamos de viaje, o estamos en tiempo de descanso. No, en lo espiritual nunca hay descanso. En lo espiritual todos los días, ojo con eso, podemos morirnos, descuidarnos, caer en receso. Cuando ya empieza la persona a levantarse, viene el otro y pone el pie en el cuello. Ya la persona no tiene la misma relación. ¿Qué pasó con la relación? Ya no sientes la conexión tan rápida como antes. Tienes que demorarte muchísimo para que sientas la presencia de Dios. Es por eso, por el descuido. Entonces, ni las temporadas, ni las épocas, ni las fiestas, ni nada, ni nadie puede debilitar en ti y en mí la relación con Dios. No hay justificación. No, pero es que las cosas no me salieron bien. Pase lo que pase, sea bueno o malo, nada nos puede debilitar de la relación con Dios. Al contrario, cuando hay más problemas es cuando más nos tenemos que fortalecer en Él. Cuando dicen amén. Entonces, vemos claro, debemos tener una postura exacta y perfecta y clara de que la carne en ti y en mí debe ser sometida a diario. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo guíe mi espíritu y lo controle todo cada día más. El deseo de Dios es que el cristiano vaya de más a más, no de más a menos, para arriba y para abajo, como el yo-yo. No nos quiere así el Señor, quiere que vayamos en ascenso, pero si en algún momento caímos como el yo-yo hacia abajo, nos volvamos a levantar. Y hoy es el día de fortalecer y tomar decisiones. Señor, ya no me voy a embolatar en esto, ya no me voy a distraer, porque puede no ser algo con alguien, pero estoy descuidando aún mi tiempo. Dios dice, rediman el tiempo, porque el tiempo que pasa no vuelve más. Cada segundo, cada hora es una hora que pasó para siempre. Y tú y yo, de tu vida y de mi vida, tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. ¿Pero qué? En lo correcto, en lo que te ayuda a crecer, en lo que te ayuda a levantar, no en cualquier cosa. Amén. Porque el mundo ha traído esa imagen. Hay que aprovechar el tiempo, entonces hagamos de todo. Dios dice, todo es lícito, pero no todo te conviene.
Bótate de la peña esa, le dijo el diablo al Señor Jesús, bótate de allá del pináculo del templo. ¿Y qué le dice el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Pero está escrito que los ángeles vendrán. Dios te dice lo mismo, no tientes al Señor tu Dios. Hagamos lo que es correcto. No tentemos a Dios, aún usando la propia vida de nosotros para hacernos daño a nosotros mismos. Amén. Entonces pensemos en lo personal. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a orar? ¿Has tenido tiempos donde sientes hay una barrera dentro de mí? Hay algo que no me deja conectar. Yo intento empezar a orar, pero como que no puedo. Como que no, como que me siento lejano de Dios. Eso se llama carne. No quiere dejar de orar. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Nos paramos y nos vamos? ¿Dejamos de orar? Al contrario, prevalecemos ahí. Nos quedamos ahí. Amén. Y a la media hora, más o menos, a los 30 minutos, que es la batalla inicial, para que nos conectemos, no te paras a los 10, no, pero es que tengo algo pendiente en la cocina, no tengo que ir a pagar tal cosa, no te dejes sacar. Por eso organiza el tiempo para que le des a Dios el mejor, y es el de la mañana. Amén. ¿Cómo está tu relación con Dios y cómo está ese fortalecimiento a diario? ¿Cómo está esa oración? La carne nos muestra eso. Cuando alguien viene al templo, por ejemplo, y se empieza a quedar dormido, ¿qué pasa? O cuando quiero estar en el baño y entrar y salir y todas esas cosas, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo ahí? Hay algo que no está bien y es la carne la que está intentando sacar al nuevo, por ejemplo. No quiero que escuche la palabra. Te van a presentar muchas excusas, invitaciones, situaciones, trabajo, de todo, para que tú no tengas esa relación personal con el Señor. Por eso Dios hoy nos alerta y nos dice, alerta, velen por ustedes mismos. Si alguien vela por sí mismo, velará por su familia. Pero el que está apagado espiritualmente, ¿cómo puede velar por su casa? ¿Cómo puede velar por los niños? ¿Cómo puede velar si un niño bebé no ora? Entonces, ¿quién protege al niño? Pues yo he conocido muchos casos con niños que están desprovistos de la oración de su papá y su mamá. Y los mismos demonios trabajan contra los niños ahí dormiditos entre papá y mamá, dormidos. Los papás y los demonios trabajando contra ellos. Ya no me detengo en contar detalles, pero eso como pastora lo he conocido. ¿Es posible? Sí, Señor, es posible. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad como papás, como hermanos, como personas que vamos creciendo, ayudar a proteger el resto de la familia. Amén. Buscamos a Dios. La carne aleja de Dios siempre. Intenta como sea obstaculizar. La muestra es, ¿qué facilidad hay en la noche, por ejemplo, para alguien mirar un partido de fútbol, mirar una película, mirar otra cosa que le agrada, que su parte humana le gusta y está despierto? Pero utilicemos la misma hora en la noche y el mismo tiempo a ver qué pasa con algunos, no puedo decir con todos. Empieza la pereza, empieza el sueño. Ay, yo no sé, empiezo a leer la Biblia y me quedo dormido y no sé qué. Esa es la carne. Ahora la carne empieza a decir, a dormir. Pero ponen la alarma por la mañana y no la pongas cerca. Déjala lejos y tú sometes la carne, sometes tu cuerpo y te levantas, pero mi cuerpo grita, tienes que acostarte otra vez, mire que está haciendo frío, ha llovido, está haciendo frito, qué rica la cobija hoy. Pues sí, qué bueno, la parte humana complacida. Y el espíritu te dice, levántate, es hora. Pero la carne le dice, duerme, otro poquito. La carne nunca te va a llamar a orar. Nunca te va a motivar a leer la palabra, nunca te va a decir ve a la iglesia, siempre se opondrá. Amén. ¿Cuántos entendemos esto? Entonces busquemos a Dios. Buscar a Dios es un acto de disciplina, no es gusto. No, pues si yo las cosas me están saliendo bien, busco a Dios. Si me funciona bien, si llega la platica, si hay trabajo, busco a Dios. Si fulana de tal o en la familia no hay dificultades, busco a Dios. Una persona trabaja todos los días porque le gusta.
¿Por qué todos los días se va a un trabajo así la persona a veces está enferma? ¿Por qué? Porque tiene una disciplina. Va y trabaja. Los niños van al colegio felices todos los días. ¿Deseo ir a estudiar? No. Los niños quisieran quedarse a dormir también. No, y más si me acosté anoche tarde, déjenme dormir más. ¿Pero por qué van al colegio? Porque tienen una disciplina, se la han ayudado los adultos a desarrollar. Pues si para lo de esta tierra hay una disciplina, ¿cuánto más para buscar lo eterno y lo perfecto debemos tener una disciplina que no sea limitada ni entorpecida por nada? Debemos autoexigirnos eso, pero la carne dice no, después, Dios entiende, en otro día, eso cuando haya tiempo. No permitamos que la carne decida por ti y por mí, porque la carne es tu enemigo. Y pareciera, no, soy yo, no eres tú, es la carne. Por eso Pablo decía, y el Señor hoy me mostraba ese texto, por eso Pablo decía, miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? El mismo Pablo lo dijo, ¿quién me liberará a mí? Si yo queriendo hacer lo bueno hago lo malo y no queriendo hacer esto hago aquello. Entonces no soy yo el que lo hago, sino el pecado que está en mí. Y eso es lo que pasa. No eres tú el que lo haces, es la carne que está en ti que te obliga a hacerlo. Pero tú tienes también de parte de Dios la fuerza para decirle no a la carne y sí al Espíritu. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Vamos entendiendo? Entonces, en la medida que nos disponemos, se cumple lo que dice San Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Estas palabras fueron dichas exclusivamente por Él. Y pongamos mucho cuidado a lo que estamos hablando y recibamos este versículo en el Espíritu de verdad. Mira lo que dice. El Espíritu es el que da vida. ¿Quién da vida? El Espíritu. ¿Qué más dice? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y vida. Quien no medita la palabra de Dios a diario está recibiendo vida. ¿Cómo alguien cristiano puede orar sin la palabra? Es imposible. ¿Cómo así? Si tú no conoces la palabra te vuelves rezandero, repetidor. Pero si vamos conociendo la palabra con la ayuda del Espíritu Santo, tu oración siempre tendrá fluidez. Y el Espíritu Santo mismo traerá la palabra que tú has meditado y la levantará en tu mente y en tu boca cuando estás orando. Amén. Por eso todos los días somos llamados a alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Porque dice la Biblia, Él es el que da vida, el Espíritu da vida, no es la carne la que me quiere complacer, esté cómoda o cómodo, no haga esto, no haga aquello, hágalo después. No, a esa carne hay que someterla, voy a hacer lo que Dios dice. El Espíritu da vida, la carne nada aprovecha, la carne es vencida y fue vencida ya por Jesús. Si venimos a Jesús, Él nos ayuda a mantenerla debajo de nuestros pies. Amén. Dice, las palabras que yo hablo son espíritu y vida. Si una persona no recibe la palabra a diario, no levanta la fe. Dios dice, la fe viene por el oír la palabra. Si no oímos la palabra, no la meditamos, ahora que estamos fomentando la lectura directa a diario, hay una fotico donde todos los días al liderazgo y ellos deben multiplicarla, se envía el listado para orar por enfermos, pero también una señal, capítulo tal del libro de Génesis y capítulo tal del libro de Hechos de los Apóstoles. En este momento vamos así. Para que por lo menos un capítulo de cada uno leamos cada día. Y todos movidos por el mismo Espíritu, crezcamos juntos. No hagas a un lado eso, que es un llamado de Dios mismo para ayudarte a crecer. No digas, tengo tanto trabajo que lo dejo para después. No, pon primero a Dios. Verá que te va mejor en el trabajo. Pon primero a Dios y verá que tu salud también será mucho mejor. Lo digo por experiencia. Amén. Alguien me dice, oye, ¿a usted se le ven una fuerza? Sí, gracias a Dios. Yo casi muero hace muchos años, pero Dios me rescató de esa situación de estar tan enferma tanto tiempo. Fue Dios y su palabra. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos estamos agradecidos? Porque sí, doy testimonio, pero después lo daré con detenimiento de dónde me sacó el Señor en ese campo. Entonces, la palabra da vida en todos los campos, espíritu, alma y cuerpo. Nos renueva la mente, el corazón, nos da vida, renueva tu visión, tu lenguaje, tus emociones también son sanadas. Y Dios nos dice, búscame no porque quieras, sino porque lo conoces, entiendes, y no porque funcionen bien las cosas o no, búscame todos los días, que yo te quiero ayudar, te quiero proteger y quiero ver la luz de Jesús en ti. Que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Amén. Entonces, David nos muestra con su propia vida cómo hay una lucha interna en todos los seres humanos. Y los que caminamos con Jesús, pues esa batalla está ahí. Por eso Pablo decía, he peleado la buena batalla. Él también la peleó, tenía que pelearla a diario, con tantas circunstancias, situaciones, con el hombre viejo que él fue, asesino de cristianos y mucho más. Él tuvo que morir a eso y aceptar una nueva naturaleza y aceptar una nueva visión, una nueva cultura, una nueva actitud. Amén. Y llegó a ser semejante hombre guiado por el Espíritu Santo. Pues Dios te llama a ti lo mismo. Te encontré como cualquier otro, nos dice el Señor, pero en mis manos el barro, la piedra más tosca se puede volver un diamante. Amén. Salmo 42, versículo 5, dice la Biblia, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? A ver, léelo conmigo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Quién dijo eso? David. ¿Cuándo? Cuando estaba en tanta lucha y sufrimiento. David fue un hombre como todos, con sentimientos, emociones, con la carne, tomando el control todo el tiempo, pero fue un hombre que tuvo relación con Dios en la medida que empezó a conocerlo y en la medida que tuvo luchas, problemas, sufrimientos, porque los tuvo muchísimos. Él fue moldeado y llegó a ser un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. En un principio, cuando yo no conocía tanto la palabra, me preguntaba, ¿cómo pudo David, siendo un asesino, cómo pudo David, siendo este hombre adúltero y todo lo demás, llegar a tener el corazón como el de Dios? ¿Cómo pudo él? Pues ahí, en la medida que estudiamos la palabra, nos damos cuenta que fue un hombre que sufrió, pero tuvo cercanía con Dios. Y en medio de la lucha y de los procesos, en lugar de alejarse como lo hace tanta gente, se acercó más a Dios y fue creciendo y su corazón fue perfeccionado a tal punto que sin haber venido Jesucristo a la tierra, él lo vio en el Espíritu. ¿Cuántos alabamos a Dios? ¿A qué nivel? Alabamos a Dios porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. En el Salmo, entonces él también tuvo momentos de lucha, fue perseguido por su propio hijo, por el rey Saúl y tantas otras circunstancias donde él tenía que luchar en el desierto, en las montañas, y sufría y sentía dolor por ellos también. No quería hacerle daño al rey Saúl, pero el rey sí quería destruirlo a él, quería obedecer a Dios. Su carne y los otros que iban al lado llenos de carne le decían, mátelo, aquí es la oportunidad, pero él se detenía. ¿Quién lo detenía? El Espíritu Santo. Sí, él le ha hecho mucho daño y pretende matarlo, aquí usted puede acabarlo, teniendo toda la oportunidad. ¿Quién lo detuvo? El Espíritu de Dios y el temor de Dios, que ya iba en crecimiento en su corazón, lo detuvo. Sintió pena y vergüenza porque le alcanzó a cortar la punta del manto. Dijo, yo no debía hacer ni siquiera eso, porque él es el ungido de Dios. Amén. Entonces, fue un hombre con sufrimiento, pero fue un hombre de cercanía. Salmo 63, 1 y 2, también de David, lo vemos a él mismo. ¿Qué dice la palabra? Dios, a ver, leámoslo juntos. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Qué decía David? Por un lado dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? O sea, tenía turbación, inquietud, miedo, de pronto, inseguridad en ciertos momentos. Se turbaba por todo lo que pasaba, pero venía Dios.
Espera en Dios, le dice a su propia alma. Espera en Dios, porque aún tenemos que alabarlo. Luego en el Salmo 63 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Un hombre de oración, un hombre de relación, un hombre como cualquier otro, pero un hombre que había entendido quién lo había llamado y para qué. Amén. Sabía que tenía un propósito el Dios del cielo con ese hombre, y por esa razón él sigue creciendo en el Señor y le dice: mi alma. Vea, en el alma están las emociones, los pensamientos, los sentimientos. El alma tiene que ser renovada. El espíritu es el que debe liderar, no el alma. Y cuando el alma no está renovada, entonces los sentimientos y las emociones son las que dirigen. Entonces acá él le dice a su alma: mi alma tiene sed de ti. Y más encima dice: y mi carne también. Mi carne también te anhela. ¿Cómo le parece el nivel al que llegó David? Aún mi carne la someto para que también adore al Señor. Pero si la carne no adora, pero él llegó a ese nivel de someter por el Espíritu Santo el alma y el cuerpo también. Amén. Entonces dice después Salmo 103:1, leámoslo juntos, también habla David, a ver cómo habla acá. Bendice, háblalo fuerte y lo dices tú también. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Volvemos a mirarlo. Bendice. ¿A quién le dice que bendiga? Al alma. Bendice, le está dando una orden, pero está pasando por lucha, sí, pero él le está dando una orden a su alma. Y cuando el espíritu toma fuerza, el espíritu es el que ordena. Alma, adore al Señor. No, pero tantos problemas que tengo, yo ya no puedo orar de tanto sufrimiento. No, por encima de que estés sufriendo, vas a alabarla. Vas a alabarlo. Por encima de que no quieras, alma, tienes que adorar al Señor. Así nos llama el Señor a ser frente a las dificultades. La dificultad nos quiere tumbar y en la carne nos dice: sí, pobrecito, llore todo el tiempo, no tiene más que hacer. Si alguien lo desilusionó, sí, deténgase ahí, quédese ahí. Es que usted ya no tiene más que hacer ahí. Si ya lo desilusionaron, pues sí, ya no tiene más, no tiene salvación. No, si Dios nos dejara, sí, sintamos dolor. Pero el que deja, ¿a quién? Es uno. Dios ya te llamó a ti y me llamó a mí. Amén. Entonces depende de ti. Bendice alma mía Jehová. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor a través de estos 3 versículos de los Salmos en los que habla David? Que el hombre, el ser humano, tenemos luchas de continuo, pero que debemos tomar la misma actitud que él tuvo, de mirar por encima de las circunstancias a Dios y oír su voz a través de la palabra. Entonces el Espíritu en ti y en mí se va fortaleciendo y vamos creciendo y vamos creciendo. Y en la medida que crecemos, entonces ya el alma tiene que someterse. Las emociones no te dominan, no son tus gustos, es lo que Dios ha dispuesto para ti y para mí. Amén. Y vamos creciendo y las experiencias sobrenaturales se empiezan a dar también, porque el crecimiento espiritual es mayor, porque es la naturaleza divina. Entonces, no, eso era para otros las experiencias sobrenaturales. No, Señor, es para todo cristiano. Y en la medida que tengamos esa actitud hacia Dios, crecemos. Por eso no critiques a nadie porque busca a Dios, más bien haz lo mismo. Haz lo mismo. Porque para ti también es la bendición. Amén, es para todos, no es que se lavan ladrillos, no, lámbalos usted también. Perdón que se lo diga así, pero no es raro que tú hayas oído eso. Entonces, qué bendición al contrario, qué bendición poder crecer en el Espíritu. Amén. La Biblia nos dice, la carne intenta sabotear todo el tiempo, en toda la Biblia se ve eso, la carne saboteando al espíritu, intentando detener y obstaculizar lo que Dios manda, lo que Dios dice, lo que Dios ha dispuesto. Toda la Biblia nos muestra eso. Pero el Señor nos llama hoy y nos dice, en el desierto es cuando el espíritu aún más tiene que dirigir. No decidas solo, en problemas no decidas solo, no te dejes guiar por las emociones ni sentimientos, ni por la gente que te da consejos cualquiera. Ven a Dios. Ven a la palabra, ven para que el Espíritu Santo sea el que te guíe. El Espíritu Santo hace morir la carne. Vengamos a Jesús todos los días y vivamos lo que dice Santiago 4, 8 y 10. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes.
Dice, pecadores, limpiad las manos, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. O sea, déjense llenar de Dios para que no haya ese doble ánimo. Dice, aflíjanse y lamenten y lloren, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es decir, ríndanse a mí. Y dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Nadie más conoce tu rendición, pero Dios sí la conoce. Y a su debido tiempo, Él te va a levantar a ti y te va a guiar. Hoy te hago la pregunta de nuevo, ¿qué te gobierna a ti? ¿Hay doble ánimo o uno solo? Dios nos quiere con un solo ánimo. Hayan problemas o no hayan problemas, hayan dificultades o no las hayan abundancia o escasez. Por eso Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque estaba tan fortalecido en Cristo, en su palabra, que él hubiera cárcel o no hubiera azote o no hubiera comida o no hubiera, siempre se mantuvo fiel al Señor y creció y fue lleno del Espíritu. Dios te llama hoy a ser gobernado por Él.